Buenas tardes, tutor. Me encuentro dando explicación en las diapositivas referente al desarrollo de la fase 5 de la materia métodos cuantitativos. Como primera instancia se encuentra la introducción. Resaltando el tema del artículo referente a la responsabilidad del Estado frente a casos por enfermedades nosocomiales. Entonces, se diría que si bien es cierto, nos encontramos pues frente a una sociedad en la cual es difícil la garantía de nuestros derechos humanos fundamentales, tales como la salud en conexidad con la vida, que afecta nuestra integridad física y psicológica. En muchas ocasiones se presentan múltiples patologías tales como las enfermedades nosocomiales que afectan al ser humano, y es difícil por cuanto no se desconoce de la existencia de este tipo de enfermedades. Para dar una breve introducción, se podría decir que las enfermedades nosocomiales son unas infecciones que se adquieren durante la permanencia en un hospital o clínica, que no estaban presentes cuando el paciente ingresa al establecimiento de salud. Para que se las considere como enfermedades nosocomiales, estas deben aparecer 48 horas después del ingreso al hospital o clínica. El sistema de salud en Colombia, con el pasar de los años, se ha modernizado pues, para brindar una atención más personalizada a las personas que en su momento lo requieran, con equipos de salud más avanzados, donde se puedan detectar enfermedades más rápidamente y así poder brindar el tratamiento adecuado. Pero, sin embargo, pues hay unos aspectos negativos porque los usuarios no cuentan pues con el dinero correspondiente para recibir una adecuada atención de calidad, y en su caso la mayoría de entes privadas de salud brindan el servicio. El objetivo del artículo, el propósito principal que tiene el artículo es analizar el marco jurídico y normativo referente a la política pública de salud en pacientes con casos de enfermedades nosocomiales en el municipio de Ipiales, Nariño, donde se realiza el trabajo de campo. También se identifican fuentes normativas, jurisprudenciales y además para determinar cómo el Estado ha intervenido a través de quienes presentan los servicios de salud, como las instituciones, programas y organizaciones que hacen presencia en estos casos. Nociones básicas. Bueno, para la elaboración y desarrollo de este presente artículo se tomó como referencia una información que fue consultada de la base de datos de la página web del Ministerio de Salud Nacional, en el caso de las enfermedades nosocomiales, de la cual se tomó la información con los pacientes que presentaron enfermedades nosocomiales desde el año 2020 hasta el año 2023 en el departamento de Nariño, y aunado a ello se realizó una encuesta para obtener datos en relación al tema. Las variables categóricas son aquellas que no presentan un valor de un número real, sino una categoría, es decir, pueden tomar un valor dentro de un conjunto fijo y limitado de posibles valores, en este caso, pues referente a los pacientes hospitalizados entre hombres y mujeres. También como variables categóricas se tienen enfermedades de mayor hospitalización, sector de IES, infecciones asociadas a la atención en salud, el nivel económico. Con el análisis multivariado, esta es una técnica estadística de reducción de datos para explicar las correlaciones que se producen en un conjunto de variables, permitiéndonos detectar un número menor de variables ocultas no observadas de manera directa y no correlacionadas entre sí, es decir, independientes. También podemos dividir su funcionamiento de las variables, de los aspectos multivariados en 5 pasos básicos. Primero está la preparación de datos, la selección de variables, la selección de técnica, el análisis de resultados y por último está su interpretación. Las variables cuantitativas son un número que suelen representar una medición, es decir, para el caso en concreto, referente a mi artículo, está la cantidad de pacientes hospitalizados entre los años 2019 y 2022, también la cantidad de pacientes que están hospitalizados por enfermedades, cantidad de pacientes hospitalizados en el sector público y privado y pacientes hospitalizados según ingresos salariales. Los datos, cantidad de pacientes hospitalizados clasificados por sexo y año. También están las enfermedades de mayor hospitalización, están los pacientes hospitalizados según el programa de vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias y están los pacientes hospitalizados según el nivel económico, es decir, en los estratos alto, medio y bajo. En
encontré que las personas hospitalizadas por departamento en referente a las enfermedades nosocomiales en el año 2019, 2020 y 2021, también se tuvieron otros aspectos en cuenta como el desplazamiento forzado, la tasa de pobreza y la situación monetaria. Bueno, por otro lado, también se considera importante el histograma, ¿no? Es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población. Hay que tener en cuenta en el histograma que se debe recopilar los datos, determinar el rango de datos, precisar el número, definir los límites de intervalos, obtener las marcas de clase, construir la tabla de frecuencias y dibujar el histograma. El gráfico box plot es un tipo de gráfico que muestra un resumen de una gran cantidad de datos en 5 medidas descriptivas, además de intuir su morfología y simetría. Este tipo de gráficos nos permite identificar valores atípicos y comparar distribuciones. Tener en cuenta que se debe seleccionar los datos, ya sea una sola serie de datos o varias series de datos. En Excel se debe hacer clic en insertar gráfico de estadísticas, cajas y bigotes. Es importante puesto que se debe hacer uso de este gráfico para que haya una mayor presentación y una mejor organización. Hay que cambiar opciones del gráfico de cajas y bigotes, también se lo puede hacer haciendo clic en el botón derecho en uno de los cuadros del gráfico para seleccionar este cuadro y en el menú contextual hacer clic en el formato de serie de datos. En el panel formato de serie de datos, con la opción opciones de serie seleccionada, se realizan los cambios que se desean. Aquí hay una representación. Pues continuamos con la prueba de chi cuadrado. Es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y las observaciones en una o más categorías. La prueba de chi cuadrado es una excelente opción para comprender e interpretar la relación entre variables categóricas. ¿Cómo realizar una prueba chi cuadrado? Primero, definir tu hipótesis. Segundo, decide cuál es el valor alfa. Esto implica decir el riesgo que estás dispuesto a asumir al llegar a una conclusión errónea. Por ejemplo, supongamos que fijamos un valor y para las pruebas que son de independencia. En este caso se ha decidido un riesgo del 5% de incluir las dos variables que son independientes cuando en realidad no lo son. Como tercer paso, comprobar los datos para ver si hay errores, comprobar los supuestos de la prueba y por último realizar la prueba y obtener las conclusiones. Los mínimos cuadrados ordinarios, que son métodos de los mínimos cuadrados que se utilizan para calcular la recta de regresión lineal que minimiza los residuos, es decir, las diferencias entre los valores reales y estimados por la recta. También están las tablas de frecuencia, que es una valiosa herramienta que permite organizar y presentar de manera clara la información sobre la distribución de valores de una variable. Una tabla de frecuencia es una herramienta estadística que organiza y resume la información sobre la distribución de datos. Hay unos elementos de la tabla de frecuencias, que son los valores de categorías, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Cómo hacer una tabla de frecuencias? Recopilar los datos, se reúnen los datos que se va a analizar y se determina la variable que se va a estudiar. También se identifican los valores únicos y también se cuentan las ocurrencias. Para cada valor único cuenta cuántas veces aparecen tus datos. Esto pues le dará más frecuencia absoluta a cada valor. También se calculan las frecuencias relativas, se organizan los datos en una tabla, se completa la tabla y pues como opcional se calcula la frecuencia acumulada. Si se desea incluir la frecuencia acumulada en la tabla, se agrega una columna adicional y se realiza la suma acumulada en las frecuencias absolutas o relativas. Se puede realizar este proceso utilizando hojas de cálculo en Excel, en Google Sheets, lo que facilitará el cálculo automático de las frecuencias y la creación de la tabla. Las tablas de contingencia son una herramienta utilizada en la rama de la estadística que consiste en crear al menos 2 filas y 2 columnas para presentar datos categóricos en términos de conteos de frecuencia. Los objetivos de la tabla de contingencia son ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional, es decir, que se relacionan con 2 factores cualitativos. Hay unas ventajas para realizar una tabla de contingencia que facilita la lectura de los datos y gracias a esta tabla es posible realizar gráficas que permiten visualizar la información fácilmente para su comprensión.
La importancia de hacer uso de una tabla de contingencia, que la información sin procesar puede ser difícil de interpretar, incluso para aquellos conjuntos de datos es demasiado fácil obtener resultados incorrectos con solo mirar los datos. La tabla ofrece un método simple de agrupar variables para minimizar el potencial de confusión o errores al proporcionar resultados claros. Para hacer el trabajo de campo, realicé una encuesta sobre las enfermedades nosocomiales respecto pues, al artículo que estamos estudiando. En esa encuesta, el objetivo era conocer si los usuarios que llegan a las entidades públicas y privadas de salud saben que son enfermedades nosocomiales, midiendo si se le dan importancia adecuada a estas enfermedades y saber si los pacientes o las personas están adecuados de la solución que brinda el Ministerio de Salud. ¿Cuántas preguntas fueron? Son 5 preguntas de tipo cerradas. Escala empleada para medición. La escala empleada para medición fue binaria y semántica, que son escalas que se utilizan para medir el significado de las cosas y los conceptos. Al utilizar la escala semántica diferencial es la forma más confiable de obtener información. Entre las preguntas que se realizaron en la encuesta están. La primera, ¿usted sabe qué son enfermedades nosocomiales? Sí dijeron el 40%, no el 60%. ¿Alguna vez ha tenido familiares con enfermedades nosocomiales? Sí, el 43%, no el 57%. ¿Ha escuchado a otras personas hablar sobre enfermedades nosocomiales? Sí, 48%, no 52%. ¿El personal de salud ha informado sobre las enfermedades nosocomiales? Sí, 34%, no 66%. ¿Usted cree que es obligación de las entidades de salud pública y privada informar sobre las enfermedades nosocomiales? Sí, respondieron el 71%, no el 29%. Como resultados y conclusiones, en base a la información recolectada, se analiza que en su mayoría de personas hospitalizadas son mujeres en el departamento de Nariño en el año 2019. Y la hospitalización era baja, pero en el año 2022 aumentó considerablemente, ya que en el año se vivió la pandemia por el COVID-19. Para el año 2021 ya hay una disminución gracias a la aparición de las vacunas, pero estas personas representan pues casi el número de hospitalización, algunas sin una enfermedad específica. En la información recolectada se escogió 4 enfermedades por las que causan daño a las personas y que estaban hospitalizadas, y se observa que en el año 2020 el COVID tuvo mayor cantidad de personas hospitalizadas y en el año 2019 obtuvo personas hospitalizadas pero ya con otras patologías. También se puede observar que en el año 2020 se observó un gran incremento de personas hospitalizadas en comparación con el año 2019. Esto se debe a que se declaró, como lo dije anteriormente, la pandemia a nivel mundial, por tanto muchas personas estuvieron internas en un hospital y llegaban masivos casos de esta patología. Por otro lado, se encuentra como conclusión de lo anteriormente expuesto, en mi artículo se pretende determinar la responsabilidad del Estado frente a casos de enfermedades nosocomiales, todo ello enfocado en analizar si se garantiza de manera plena por parte del Estado el acceso a la salud de los colombianos en casos por enfermedades nosocomiales. Se planteó dentro de la misma la necesidad de establecer las garantías que ofrece el sistema de salud. Para ello se investigó garantías que ofrece el sistema de salud, se examinó jurisprudencialmente la responsabilidad del Estado. También se examinan factores jurídicos que conllevan esta situación y se determina en qué medida responde el Estado por los perjuicios ocasionados a raíz de estas enfermedades. El Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias ha afirmado que la responsabilidad del Estado frente a estas situaciones es objetiva porque genera un riesgo provechoso y excepcional, es decir, que los usuarios afectados tienen la posibilidad de demandar al Estado a través del medio de control de reparación directa. ¿Cómo fue mi artículo? Pues en la primera parte se estableció las garantías que ofrece el sistema de salud en Colombia. En la segunda parte se habla sobre los casos por enfermedades nosocomiales, que se desarrolló la definición. Se planteó la teoría del riesgo excepcional y se determinó la importancia de este tema. Y como tercer punto, pues ya se examinaron y se analizaron todas las variables anteriormente expuestas para llegar a ciertos resultados. Muchas gracias.